Estás escuchando El Dollop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué tratará el tema. Y tampoco tenías idea de que hoy tenemos invitado. ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? Nunca volteo para allá. No, sí. Por contrato es que dices que nunca puedo... Que nomás te puedo ver a ti o al piso. De Y hecho, así no puedes voltear a verlo en todo. Nada más tienes que... Lo puedes escuchar si quieres, pero... Estoy escuchando a Lolo hacer el intro y a ustedes y digo... ¡No mames! ¡Estoy en el Dollop! Sí. Es porque lo escucho en el Spotify manejando y... Pues aquí estoy en vivo. Wow. Yeah. Yes. Y todos piensan que porque estoy trabajando acá enfrente que... En el otro estudio. I'm still like... ¡Woo! ¡I'm on el Dollop! You know, it's like... Sí, es el Dollop. Sí, hoy tenemos a Sam Butler de invitado. Él es tanto gringo como mexicano. Y ahorita van a ver por qué lo traje. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Yo necesitaba más. ¿De qué se va tan...? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 1798. Se aprobaron las leyes de extranjería y sedición. Estas leyes autorizaban al presidente a deportar extranjeros, cito, peligrosos para la paz y la seguridad de los Estados Unidos, sin previo juicio. En los 1798. ¿En 2000 qué? Sí. También crearon una distinción que podría negar a los no ciudadanos las libertades que la Constitución garantiza a todos. Ok. Y luego llegaron los 1800. Durante los 1800 los mexicanos entraban libremente a los Estados Unidos para trabajar. Y luego entre 1904 y 1914 alrededor de 1 millón de mexicanos emigraron a los Estados Unidos. Solo un par de miles por año eran deportados y en su mayoría era gente que estaba en asilos, hospitales o cárceles. A mí se me hace que no inmigraron, nomás cambiaron la frontera. Sí, de hecho es lo que dicen así la de la frontera. Pues ya estaban ahí, luego pasó el pedo con Santana. Sí, mucho de que... Sí. ¿Qué onda? Pues fui a visitar a mi tía y cuando volví ya soy extranjero y necesito pasaporte. ¿Qué pedo? Yo viví ahí. De hecho, estaban queriendo hacer eso con Texas porque el estado de Texas se cree mucho porque fue país. Sí, fueron República Independiente por 2 años, ¿no? Sí, creo que fueron como 10. ¿Sí fueron más? Okay. Sí, fueron más. Pero andaban hablando hace poco de que Texas quería volver a ser país. Tiene el derecho Texas de hacerse país de nuevo cuando quiera. Ese fue el trato. Sí, de hecho es el único estado que puede burlar la bandera sola. Sí, ellos tuvieron buenos abogados antes de firmar el contrato, ¿eh? Sí, la bandera que de niño yo veía la bandera de Texas y decía, ¿por qué aquí en El Paso, Texas está la bandera de Chile? ¿Qué pedo? Sí, Puerto Rico. Sí. Y luego ya comenzó la Primera Guerra Mundial, o como lo dijeron ellos, la Guerra Mundial. Los hombres estadounidenses fueron a luchar y hubo mayor demanda de mano de obra mexicana. En la década de 1920, los mexicanos eran los principales trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. En 2020. ¿Eran? Dije 1920. O sea, dije eran, no dije que ya no eran. Ajá, sí. 100 años. Alrededor de 62,000 trabajadores estaban ahí legalmente y más de 100,000 se calcula ilegalmente. Pero en México las cosechas se pudrieron porque muchos trabajadores preferían irse a trabajar a Estados Unidos. Mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Aun cuando ahorita vamos a ver que no eran tan buenos. No. La ley de cuotas de emergencia de 1921 y la ley de 1924 fueron las primeras leyes de inmigración nacionales y se basaron en las leyes de 1800 que excluían a grupos particulares. Okay. Estas nuevas leyes crearon un sistema de cuotas que estaba destinado a establecer una jerarquía nacional y étnica. Las llegadas de ciertas naciones eran bienvenidas, mientras que las de otras no tanto. El meme ese de Peter Griffin que sí, está con la tarjetita de colores es exactamente lo que justo, güey, de ahí viene. Ese pedo era ley en Estados Unidos. Sí. No, y después de las Torres Gemelas se volvió a instituir. Igual. Ajá, lo volvieron a poner. A mí me tocó para ir a la escuela. Mira, yo no sufrí de eso. Yo parezco fantasma. Sí. Estoy más blanco que el gringo, güey, aquí. ¿Sabes cuántas inspecciones sorpresas me tocaron durante esa época? Una vez viajé a Houston. Hice 4 vuelos. O sea, eran 2 y 2 de regreso. 3 de los 4 me sacaron de la fila para inspección random, así. Pues es que... Inspección al azar. A la 4ª vez me tocan y me volteo y le digo, let me guess. Random inspection.
No, sí, no, sí es random. Sí. Ya 4 de 4. ¿Cuáles son las probabilidades? Ya vamos a que me... Si quieres... Junto conmigo, mi amigo que iba conmigo, Julio, que es de ascendencia francesa, blanco, sí, alto. Blanquísimo, ajá. Nada, nunca. Después de 1924, las llegadas de Alemania tenían una cuota anual de más de 51,000. Gran Bretaña, 34,000. Italia tenía una cuota de menos de 4,000. Grecia, Turquía y Siria, solo 100. ¿100? Sí. Y no hubo ningún intento de ocultar que estas leyes estaban basadas en la supremacía blanca. Pero mientras tanto, los mexicanos podían seguir moviéndose libremente a través de la frontera sin pedos. ¿En qué año era? Era después de 1924. Estamos hablando de 95, 96 años más o menos. El senador de Carolina del Sur, Ellison Durant Smith, dijo lo siguiente en el Senado, cito: "Me parece que el punto en cuanto a esta medida es que ha llegado el momento en que debemos cerrar la puerta. Gracias a Dios tenemos en América quizás el porcentaje más grande de cualquier país del mundo de la estirpe anglosajona pura y sin adulterar. Oh my fucking shit. Y es por la preservación de esa espléndida estirpe que nos ha caracterizado, por lo que no haría de esto un asilo para los oprimidos de todos los países, pero un país para asimilar y perfeccionar ese espléndido tipo de virilidad." Eso explica por qué le gustan sus propias primas. Sí, Vamos a mantener... prima, vamos a mejorar la raza, vente. Vamos a mantenerlo blanco todo aquí. Todo blanco. Mezclan todos con el mismo apellido. No necesitamos más apellidos. No hay que meter más apellidos de esta familia. Así que en 1924 se estableció la Border Patrol. La patrulla fronteriza. Originalmente dependía del Departamento de Trabajo y nada más se enfocaba en el contrabando y en buscar chinos. Estaban buscando chinos que venían de México específicamente. Pues es que ellos nomás para el ferrocarril los contrataron. Sí, nada más. Se quedaron. De hecho, aquí en El Paso hay los túneles que hay de Juárez al Paso. La mayoría es porque por ahí los chinos pasaban a sus familias para llevárselos al Paso porque los dejaron ahí abandonados. Sí, luego todo el rollo de que, por ejemplo, en Tijuana, Mexicali y todo eso, que hay tanta comida china tan chingona, pues es porque por ahí también pasaba. Sí, también aquí en Juárez, por eso están los restaurantes chidos de comida china. Y ahí en el Paso hay un panteón antiguísimo, el Concordia, como de 1800. Tiene toda una sección china. Sí. Entonces el Border Patrol estaba así de que... ¿Qué es esto? ¿Whisky? ¿Qué es eso? ¿El pliegue picántico? ¿Cómo se llama? Esas dos cosas son ilegales en este país. Abra los ojos. No puede. Para atrás. Afuera. Y luego llegó el momento... Bueno, en 1928 llegó el momento cuando la gente comenzó a concentrarse un poquito más en los mexicanos que cruzaban la frontera sin problemas. Y empezaron a discutir públicamente cómo y por qué excluirlos. El congresista de Texas, John Box, dijo, cito: "Toda razón que exija la exclusión de las personas más miserables, ignorantes, sucias, enfermas y degradadas de Europa o Asia, exige que las masas analfabetas, inmundas y peonadas que se desplazan de esta manera desde México sean detenidas en la frontera." Ay, güey. Es una cita textual que un güey dijo en el Congreso, güey. What the fuck? Mientras vestía una túnica blanca, ¿verdad? Supongo, ajá. Fue no te la tenías que cambiar antes, nomás te quitabas el gorro, güey. Para que te escucharan, güey. O sea, lo irónico es que incluyó a Europa y pues de ahí son los blancos. Sí, pero pues es lo de antes, de que, por ejemplo, llegaba gente de Europa Sam, del Este. Es lo que decir, Sam, es que hay Europa y hay Europa. Exacto. Sí. Hay que saber distinguir, Sam. Ajá. Y este fue un nuevo giro para Estados Unidos, porque hasta ahora los mexicanos no habían sido vistos como villanos. Nada más llegaban, trabajaban, se iban. Todo bien. También dijo: "Otro propósito de las leyes de inmigración es la protección del linaje racial estadounidense de una mayor degradación o cambio a través del mestizaje. Esta mezcla de español de baja categoría, indio peonizado y esclavo negro se mezcla con negros, mulatos y otros mestizos y algunos blancos lamentables que ya están aquí. O sea, all in. Este dato all in. Ahí mismo. ¿Y saben qué? De una vez. Vamos a aprender que estamos Soy racista, la verga. ¿Va? Sí, esos blancos, ¿cómo les dicen? Irlandeses. Esos güeyes también que chingan a su madre. Porque si no sabían, también los irlandeses eran esclavos antes. Ajá. ¿Se acuerdan que llevamos 2 episodios hablando de cosas así bien divertidas? Sí, viene el mundo real. Sí, bienvenidos a... Ya aterrizó el jetpack. Ya salimos del pantano. Se acabó la carrera. Antes era un pantano literal, ahora es el pantano metafórico de la sociedad. Sigue. La prevención de tal mestizaje y la degradación que provoca es uno de los propósitos de nuestras leyes que la admisión de estas personas tiende a derrotar. Los peones mexicanos son analfabetos e ignorantes. Debido a sus hábitos y condiciones de vida insalubres y sus vicios, son especialmente susceptibles a viruela, enfermedades venéreas, tuberculosis y otros contagios peligrosos.
Pocos, si es que algunos otros migrantes, nos han traído una proporción tan grande de criminales y mendigos como los peones mexicanos. Enfermedades que trajeron los blancos a este continente. Ajá. Y luego los mexicanos los agarramos y se los regresamos a los blancos y no lo ven como venganza, güey. Es de, ¿no? O sea, Mi pregunta es, ¿usaba calzoncillos de seda? Eso es importante saber. Eso es importante. Esta narrativa fue retomada por analistas de opinión y escritores prominentes de los diarios de antes. Wow, o sea, la tomaron en serio. Ajá. Como Roy Garris del Saturday Evening Post, quien escribió artículos titulados "Debemos estar en guardia" y "La invasión mexicana". Luego llegó la Gran Depresión, seguida del Dust Bowl o el cuenco de polvo, se traduce, que... Donde ganaron los Cowboys a los Eagles, ¿no? 3-0. De hecho, todo lo que hicieron los Cowboys fue perder y perder y perder, porque este pedo fue una sequía horrible que duró un chingo de años. Para los que no están familiarizados, se le decía el Dust Bowl porque se hacía un chingo de polvo, porque estaba tan seco todo que cuando hacía aire se llevaba todo así hasta... Sí, es que el pasto se hizo polvo. Sembraron tanto que se acabaron los nutrientes y entonces eran tormentas de arena que duraban días. Y empezó en Oklahoma, el Dust Bowl, ¿sí? Y cuando el gobierno se metió a arreglar el asunto, es porque hubo una tormenta de tierra tan grande que oscureció los cielos en Washington, D.C. Sí, de hecho justo eso fue sí. Era muy normal que hubiera tormentas de arena y no podías ver el sol. Y los mexicanos ahora eran los malos que le estaban quitando trabajo a los estadounidenses. Así que comenzó el movimiento para deportarlos. Herbert Hoover dio el inicio al programa de repatriación mexicana en 1929. ¿El Hoover? Herbert Hoover. Durante los siguientes 10 años, al menos 500,000 de mexicanos y mexicoamericanos fueron deportados. Algunos dicen que el número puede ser tan alto como 2 millones, pero como no llevaban un registro tan exacto, estaba difícil saber. En 1934, la patrulla fronteriza pasó del contrabando al control de la inmigración y comenzaron a realizar redadas. O sea, el Border Patrol nada más antes era comercio. Ajá. Ahorita ya pasó a inmigración. Porque antes supongo que los chinos los consideraban mercancía, entonces no entraban como inmigración. Sí, no los trataban como seres humanos. No, qué horrible. No, los veían como menos de... El racismo en Estados Unidos veían a las personas como objetos. Sí, como el valor, ¿no? Que tenía una persona... Los afroamericanos era un tercio. Eran 3/5. 3/5. Sí. Y por eso fue la guerra civil. No fue tanto por... Fue más bien por razones económicas. Sí, pues el sur estaba ganando mucho dinero pues, con mano de obra gratis. Ajá. Ya, entonces pues no es justo. Nosotros también queremos ganar dinero. La ciudad de Los Ángeles y las organizaciones benéficas pagaban para enviar a los repatriados en tren. Cita de un testigo: pusieron a toda la gente en vagones en lugar de dentro de los trenes. Estaban aquí legalmente, pero la parte moral, como la separación y ponerlos en vagones, nunca lo olvidaré mientras viva. O sea, los metían así a los vagones, así a vagones de tren. Sí. Me suena meter a un grupo de gente a vagones de tren. Sí. No sé, bueno. Aparte en vías que construyeron los chinos. Yeah. No, sí, como el genocidio armenio en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Metían a la gente en vagones de tren para pues, los llevaban a campos de concentración, matadero. Bueno, que acá mismo los campos de concentración todavía faltan como unos 20 años para llegar a eso. O sea, aquí en la historia. No aquí en el mundo. Sí, pero ya agarraron la idea. Pero ahí andaban. Se dice que hasta la mitad de los repatriados en realidad eran ciudadanos estadounidenses. Eran mexicoamericanos. Sí, claro. Nomás eran... los corrieron. Físicamente mexicanos. Ajá. Y los metieron a un tren y te mandaban al campo de fútbol llanero. ¡Pum! En México. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y luego para 1940 el control de la patrulla fronteriza fue ya transferido al Departamento de Estado y se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Holy shit. Roosevelt estaba preocupado de que Alemania e Italia intentaran infiltrarse en los Estados Unidos a través de la frontera sur. Pero con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos volvió a necesitar mano de obra. Se terminó la repatriación y nuevamente los trabajadores mexicanos llegaron a Estados Unidos. Pero otra vez se estaba dañando la agricultura mexicana, porque se iban y dejaban los campos acá. Las cosechas estaban pudriendo. Entonces ahora México necesitaba una forma de frenar todo el pedo. Y a los dos países se les ocurrió el Acuerdo de Trabajo Agrícola, mejor conocido como el Programa Bracero. Los braceros. César Chávez. Sí. Bracero significa jornalero. Es trabajador de campo.
O sea, eso es lo que... Ya, no sabía. Asumí que tenía que ver con brazos, de usar tu brazo. Y les decían braceros porque usaban sus brazos. No sé si viene de ahí, pero la definición así como se le conoce ahorita es un jornalero. Ajá. Y según el acuerdo, México permitiría que ciertos trabajadores laboraran en Estados Unidos a corto plazo. A cambio, se reforzaba la seguridad fronteriza para que México tuviera suficientes trabajadores para trabajar en sus granjas. A mí me llamó mucho la atención este punto porque México no dijo, voy a mejorar las condiciones. No, mejor pongan más guardias para que no se puedan ir y se quedan aquí porque no tienen opción. Aparte, aquí está a gusto, estos güeyes mandan las remesas y listo, güey. Win-win, copas. Win-win. Ajá, o sea, en ningún momento fue de, pues están yendo porque está de la chingada aquí México también, hay que hacer algo. No, es... Nada más regrésame más, güey. Sí. Es decir, el gobierno de México no está pensando en su gente. Está pensando en necesito pagar burocracia y cosas. No hay a quien irle aquí, güey. No. En fin. Los braceros por lo regular eran hombres jóvenes y solteros. Recibían exámenes médicos, eran fotografiados. Luego desnudados y despiojados con DDT. Y luego eran entregados a granjas en Estados Unidos. Eso se oye bien feo. Sí, güey. Técnicamente eran empleados del gobierno. Eran empleados porque el gobierno los digo lo de entregados a granjas. No, es que sí era, güey. No, sí. ¿No? Ahí están tus 15 braceros. Ajá. Cuídalos. Comen 3 veces al día. Aquí en Socorro todavía están ahí las viviendas donde se quedaban. ¡Wow! Ya, está la ciudad de Socorro. Tiene México. Sí, tiene su... City Hall, ¿cómo se dice? Como la presidencia municipal de lo que es la ciudad de Socorro, que es un pueblito pegado al Paso. Y directamente enfrente de la presidencia todavía están todas las eran como graneros, como barns. Ajá. Sí, graneros. Sí. Y ahí nomás cama tras cama tras cama tras cama. Así es. Ventana. Y todos los puedes ver. Nope. Spoiler. Valió verga. Sorprendentemente, los braceros no eran tratados bien. Y a los agricultores, además, les fastidiaba tener que hacer papeleo y seguir las reglas. Porque están acostumbrados a agarrar indocumentados. Entonces, ahora tengo que hacer algo yo. Y los agricultores presionaron al Congreso para que recortara los fondos de la patrulla fronteriza para que pudieran cruzar más indocumentados. El dinero mueve todo. O sea... Y los mexicanos con familias necesitaban trabajo. O sea, porque pues, los braceros eran puros solteros jóvenes. Entonces ellos se cruzaban ilegalmente. Los sindicatos empezaron a enojar e incluso empezaron a correr el rumor de que los braceros tenían más derechos que los trabajadores gringos. Lo cual era completamente falso. Pero no lo hicieron nomás para causar ira entre la gente. De hecho, era caro ser bracero porque tenías que pagar sobornos, tenías que pagar los viajes. Y no los dejaban salir de los campamentos o los lugares donde estaban asignados sus viviendas. Se pagaban su comida, pagaban alojamiento, incluso pagaban las herramientas y las cobijas que usaban, que supuestamente deberían ser... O sea, como ser policía en México ahorita. Sí, güey. Ándale. No, me tocó hacer un trabajo en Nueva Orleans después de Katrina. Ajá. Y había mucho indocumentado ahí de Honduras. Okay. Trabajando ahí para reconstruir la ciudad. Cuando Estados Unidos necesita esa mano de obra, de volada abren las puertas y luego son los estadounidenses los que empiezan a... Nos están quitando los trabajos. No. Necesitamos más gente para trabajos y ellos lo están haciendo. Y más barato porque yo me quiero ahorrar una lana. Así es. Lo que supe yo, porque pues yo era de los pocos que estaba trabajando ya que hablaba español. Entonces luego me pude comunicar con ellos. Y, hablas español, qué chido. Es que acá los negros no nos entienden y no sabemos qué hacer. Y empecé... Algunos tenían permisos, algunos están ilegales. Uh-huh. Pues le cobraban a sus compañeros... una cuota por traducir por ellos. Oh my fucking God. Sí, los mismos hondureños. Entre ellos mismos. Le cobraban cuotas a los trabajadores para traducir al patrón lo que eran las asignaciones. Es que sí, la necesidad es cabrona, güey. También, o sea, es de... Así somos como especie. Como especie, sí, iba a decir como raza humana. Somos bien pinches que el dinero nos hace ser lo peor del mundo, güey. Y los braceros comenzaron a montar huelgas. Un granjero dijo, cito, solíamos comprar a nuestros esclavos, ahora se los alquilamos al gobierno. Que, spoiler, lo siguen haciendo, nada más que ahora son prisioneros. Ajá. Qué campaña, ¿verdad? Sí. En 1948, los braceros dejaron de ser empleados del gobierno de Estados Unidos y se convirtieron en empleados de los agricultores. Luego Estados Unidos volvió a abrir la frontera para permitir el ingreso de trabajadores indocumentados porque las granjas necesitaban más mano de obra. Eso echó a perder el acuerdo entre el gobierno mexicano y los braceros empezaron a dejar sus pésimas condiciones laborales para buscar mejores granjas.
Así que ahora técnicamente también están de ilegales porque ya no era válido el permiso inicial. Según el programa Bracero, se suponía que Estados Unidos devolvería a los trabajadores indocumentados a México, donde se les harían exámenes físicos, se les tomaban las huellas digitales, fotografía, y se les otorgaba un permiso de trabajo y los regresaban. Eran para volverlos inmigrantes legales. Entonces era como que incluso ya después se decía que si alguien tenía, o si tú tenías una granja y tenías varios trabajadores indocumentados y te cachaban, tú les decías, ¿sabes qué? Mira, ese y ese, eso sí lo necesito. Entonces, o sea, regulariza su estatus y tráemelos de vuelta. Así de cabrón se puso el pedo. Fuck. Y aquí es donde nace el término wetback. Espalda mojada. Espalda mojada o como ya se les dice ahora, mojados. Y esto era porque cruzaban nadando el río. Y pues obviamente se considera un término despectivo, xenofóbico y racista, pero en ese tiempo pues era así se le decía a todo el mundo. O sea, era el término común. Entonces, era un término descriptivo. Ajá, era descriptivo en ese punto. Ajá. Simón. Y de hecho lo usaba en la prensa y lo usaba todo el mundo. Y cuando describían el viaje de los wetbacks, pues decían que era peligroso. Muchos morían. Muchos eran presa fácil porque había criminales ahí esperándolos para chingarles cosas. No podían encontrar casa. Algunos terminaban... Los piratas del Río Grande. Ándale. Justo. Los bandoleros. En barcos. Ajá. Y luego algunos vivían en agujeros cubiertos con lonas. Otros en cuevas, en arboledas, en acequias. Había enfermedades propagándose. Y luego les echaron la culpa por el aumento de la delincuencia. Sin embargo, no había sanciones para los agricultores que contrataban mano de obra indocumentada. Claro que no. Todavía es así. Hasta cierto punto. Pronto Estados Unidos empezó a hacer lo que se le llamaba secar las espaldas mojadas. Oh, wow. O sea, se fueron totalmente con esa analogía. Sí. Es drying out the wetbacks. Let's go. Otra vez. All in con la analogía, güey. Vámonos. Los trabajadores indocumentados eran arrestados, los llevaban a la frontera para que pusieran los pies en las tierras mexicanas y luego los nombraban braceros y los regresaban. Oh, what? Así como Rey Arturo. Te encabas y... Sí, ya ahora con sí una ya puedes. pala así en el hombro. Ahora ya eres legalmente autorizado a trabajar bien culeramente en este lado del río. Era un pico. Sí. Híncate como mexicano, levántate como bracero. Adelante. The New York Times, 31 de enero de 1954. Cito. El típico espalda mojada solo puede describirse como un hombre mexicano. Puede ser un campesino analfabeta de Chihuahua, parecido con su sombrero de paja, zarape y sandalias a un seguidor de Pancho Villa. O puede ser un trabajador industrial desempleado, relativamente sofisticado de la Ciudad de México. Los espaldas mojadas traen consigo todo tipo de contrabando, desde drogas y loros hasta enfermedades venéreas. Perdón, no te vas a brincar esa parte, Espinosa. No te vas a brincar esa parte. Loros. Traen loros. Ajá, venían con su loro. Venían con loros y con drogas. Pues pericos. Sí. Yo creo que era perico y nomás... Sí, ¿qué es eso? Mal, es mi perico. Perico. Oh, perico means loro. It's a parakeet. De hecho, todavía es un problema. Sí, del contrabando de loros. De cada rato agarra gente porque traficar aves exóticas sigue siendo un pedo. Es que los mexicanos y nuestros loros es algo así desde chiquito, ¿no? Ya ves que nacemos y nos dan un loro de chico. Y cuando se te muere ya te haces un adulto, ¿no? Esa es la leyenda. A mi mamá le gustaba siempre tener un chonte, periquitos. Periquitos del amor, ¿no? Del amor, Esos, todo. Ajá. Y compraba la jaula aquí en Juárez. Siempre compraba jaulas. No, hombre, que cruzáramos una jaula, te detenían y te revisaban el carro. Porque ya sabían que venías con los loros. Sí, pensaban Así que es. traes, sí. Sí. Entonces... Y conozco gente que sí los pasaba. Si pedías uno, te lo pasaba. Y decían que los metían enrollado en unos calcetines. Ajá. ¿Que nadie se acuerda que vuelan? O sea, nomás le hace así, se cruza solito, güey. Es que les cortan las alas para que puedan estar en la jaula también, güey. No puedo volar bien. Nadie me dijo eso de mi canario, que se me escapó. Si no te Alguien quiso. no le cortó las alas a mi canario. Digo, yo tengo un tío que es muy fan. O sea, entras a su casa y en todo momento parece zoológico. Creo que nunca tiene menos de 10 animales en su casa. Y ahorita tiene un pinche loro gigante que está bien chido, pero pues no puede volar bien, güey. Nomás que... Es que los mexicanos y nuestros loros. También ha tenido cacatúas, periquitos, tortugas, reptiles, un chingo de perros. ¿Aquí en México? ¿Aquí en Juárez? Sí, en su casa. Así tiene un chingo de peces. Tiene una tortuga, creo que tiene como 20 años su tortuga, güey. Este es para otro tiempo, pero luego hablamos de por qué no me has llevado a esa casa. No, Puedes continuar con No esto. sabía que tú... ¿Por qué no tendrías que aguantar a mi tío? El tío de Lolo es Ace Ventura. Sí. No, pero más o menos maneja el mismo nivel de chistes. Y también traen enfermedades venéreas.
Su costo social directo solo en el condado de Imperial, contando todo desde el encarcelamiento hasta la hospitalización por tuberculosis, se ha calculado en varios cientos de miles de dólares al año. Entonces aquí lo que estaban haciendo era diciéndole a los contribuyentes, así, a los taxpayers, así, güey, que de esta gente venga, está haciendo que nos gastemos tus impuestos en otras cosas que no son mejorar tu ciudad para ti. Porque así es como provocas la ira, güey. O sea, siempre es... Todavía está pasando. Todavía es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No he escuchado algo diferente. Se nos olvida. Cada 10 años hay un problema igualito. Sí. Se nos olvida. Vuelve a empezar de cero. Nos enojamos. Se nos olvida. Así. Sí, empiezan luego con que, pues, ¿cuánto cuesta darles vivienda? ¿Cuánto cuesta atención médica? Son criminales. Traen enfermedades. Traen drogas. Traen loros. Enfermedades. Traen drogas. Traen loros. Traen loros con enfermedades y drogas. No, yo crecí trabajando en construcción y muchos de los trabajadores, pues, estaban ilegales. Siempre, o sea, siempre. Y sí traían perico. Sí, por eso te aguantaban las 16 horas también, güey. Pues, ¿cómo quieren jornada doble todos los días? Vete a Wall Street y te van a decirte... a huevo, que van a hacer perico, güey. Y eso que yo no tengo que hacer más que picarle un botón. Esos vatos están moviendo tierras. Qué bueno que traen perico. En los años 50, todos en Estados Unidos se aterrorizaron ante la amenaza comunista. Oh, no. Y concluyeron que si los mexicanos podían cruzar la frontera, también podían hacerlo los comunistas. Empezaron a salir titulares como México, centro del anillo rojo de espías en el hemisferio. Otros como mojados señalados como ayudantes de la mafia y la subversión. O influjo de extranjeros, peligro para la nación. O sea, ya somos gente que mete loros comunistas con la mafia italiana. Sí. Wow. Mira, Esto escaló muy rápidamente, ¿verdad? Un chingo, güey. La patrulla fronteriza no tenía ni suficiente personal, ni fondos, ni motivación. Un oficial se quejó de que intentar detener la afluencia de inmigrantes era como tratar de vaciar el océano con un balde. Pues eran bien poquitos. Ya cuando... De hecho, ahorita vamos a llegar a una parte donde te vas a dar cuenta que tan poquitos eran, la neta. En 1950, la ONU acusó a Estados Unidos de tolerar el trabajo esclavo a gran escala. Los propietarios le daban trabajo a los inmigrantes, no les pagaban y luego llamaban a la patrulla fronteriza para deportarlos. Shit, como Trump. Algo así. Mira, pues aquí estamos hablando, yo creo, de Fred. Fred hacía esas cosas. The New York Times escribió sobre los inmigrantes, cito, los empleos de California van a los mexicanos en áreas que tienen una gran cantidad de ociosos. O sea que, pues, gente que no quería trabajar, pero pues, los mexicanos le entraban al quite. Claro, pues que los mexicanos siempre van a entrar al quite. Y dice también el artículo que 50,000 mexicanos estaban pululando en el centro de California. Como insectos ahí, no sé. Pululamos. Es que también esas otra cosa. Es una de nuestras... Sí, que no aprendemos a gatear primero. Pues vamos a pulular. Y luego pululamos ya... y luego ¿Qué es pulular? ¿Es like pollinate? No, pulular. Swarming. Swarming, ajá. Sí. Dije, esa no me la conozco. No. Pero si soy chido. Mira. Yo quiero pulular. Esta mañana tirando rollo hablando con su novia y digo, ay, ¿qué te parece si pululamos esta noche? Sí. Popular. Pulular. Vamos a pulular all night long. Básicamente pulular es... Alguien puso un puestecito de tacos bien buenos ahí en California y ahí estamos polulando. Insisto, quiero polular. Sí. El secretario del Consejo Central de Trabajo dijo, cito, los espaldas mojadas se están infiltrando en casi todas las ramas del trabajo sindical. Pero la verdad es que eran necesarios. La Asociación de Agricultores de Imperial Valley dijo que solo los mexicanos pueden hacer el trabajo agrícola duro en temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit, que son 38 grados. Estamos calados en el calor del norte. Estas personas también resultaron ser las que aguantaban más abuso por menos paga. Sí, porque si aguantas el calor... aguantamos porque estamos pensando en la familia que le tenemos que mandar la lana. No, porque pues es menos paga, pero es más que acá. Exacto. Sí, eso es lo más triste. O sea, te digo, por eso se me hizo bien... súper ridículo que México dijera, no, pues no vamos a mejorar las cosas aquí. Nada más tú inviértele más a tus patrullas para que se vayan menos. O sea, está culero en general. Verga, el propietario de una granja explicó que los mexicanos y los filipinos eran adecuados para el trabajo agrícola,
Porque los trabajadores blancos eran demasiado revolucionarios. Eran puras Karens. Ay, no. Let me speak to your manager, please. Sí, ¿sabes qué? El pico que me diste está muy pesado. Estas cebollas, huelen feo. Ay, no. Y luego estábamos como a 2 millas del Starbucks y la neta, yo no puedo empezar a sacar la calabaza si no me he tomado mi latte. Yep. Pero así, pues es que pedían derechos y así, güey. ¿Quién los manda? Yo pensaría que tiene que ver con... ¿Cómo se dice? El tono... ¿O sea, melanina. La melanina. Por eso no aguantaban, porque... Pues no. Ah, sí, aparte. Se achicharraban. Yo no aguanto en el sol. Y sí, se nos muere. No, yo sí aguanto. Ese es mi lado mexicano. Es tu lado mexa. Sí, no. Tú traes el color de que trabajas en el sol que Lolo no tiene porque él trabaja en la luz azul del monitor. Ese es mi color natural. Cuando se le preguntó sobre todos los informes de abuso de inmigrantes mexicanos, un jefe de inmigración local dijo, cito, en realidad creo que nuestros hombres dan un trato excelente en su mayor parte. Recogen el equipaje de las espaldas mojadas y cobran su salario por ellos. Ahí está. Cobran el salario y luego ya le rebajan. Ajá. Yeah. Sí, eso aparentemente es buena gente. Se creó una comisión presidencial de investigación sobre trabajo migratorio. Llegó a la conclusión de que los trabajadores inmigrantes eran destituidos de sus salarios a través de drogas, licor y prostitución. La comisión culpó a los bajos salarios y los males sociales a la inmigración ilegal. O sea, fue de... hay drogas, licor y prostitución para quitarle su dinero a los inmigrantes. Entonces es culpa de los inmigrantes que haya drogas, licor y prostitución. Bien, sí. La víctima, güey. La víctima tiene la culpa. Claro. La magnitud ha alcanzado niveles completamente nuevos en los últimos 7 años. Es prácticamente una invasión. Y un legislador de Texas dijo que la segregación era necesaria porque, cito, simplemente no podemos tener a todas esas personas sucias y posiblemente enfermas nadando con nuestras esposas e hijos. Tenían miedo que le ganaran a las hijas. Pues yo creo, ¿no? O sea, que llegara así. ¿Has visto un latino sexy bailar, de hablarle con R's? En 1951, el New York Times publicó una larga serie de 5 partes titulada El problema de las espaldas mojadas, The Wetback Problem. Si bien reconoció que se trataba de básicamente tráfico de seres humanos, explicó, cito, últimamente se ha señalado que el tráfico de espaldas mojadas ofrece una vía abierta para que los espías comunistas entren al país. No hay ningún registro público de que hayan sido capturados últimamente, pero los oficiales de inmigración reconocen que cada año al menos un puñado de europeos, algunos de ellos con antecedentes comunistas, se encuentran entre los espaldas mojadas y que, de hecho, Joseph Stalin podría adoptar un disfraz y entrar al país de esta manera. Pinche suposición así. Bien pendeja, güey. Stalin vestido de charro. tenía el bigote. Señor presidente, hemos estado revisando y los mexicanos traen bigote. Y Stalin también trae bigote, lo cual lo hace perfecto para inmiscuirse y mimetizarse dentro del público mexicano. Llega cantando La vida no vale nada ya en mi... San Petersburgo, la vida no vale nada. José Alfredo Stalin Menes. Caminos de San Petersburgo. Entonces, para lidiar con el problema, Estados Unidos decidió sacarlos. La idea era llevarlos más adentro de México para que se les dificultara regresar. Estos fueron conocidos como los Wetback Airlifts o el aerotransporte de mojados. Un titular de The Monitor citó: 60 espaldas mojadas asustados vuelan el primer aerotransporte. En total, 34,026 trabajadores mexicanos fueron trasladados al interior de México. ¿Qué años son estos? Estamos en el 51. No, a mí también me daría miedo volar en el 51. Pues sí, todavía era... Entonces es que iban cagados de la risa disfrutando su primer vuelo en avión, güey. Iban rezando. Yo creo ahí fueron los primeros que rezaron en un avión. Pero lo que no sabes es que esto del avión ahí empezó Fall Guys, güey. Los mexicanos teniendo ahí ¡woohoo! Y se regresaron como si nada, güey. Y no nos pueden detener. En total, 34,026 trabajadores mexicanos fueron trasladados al interior de México. Los vuelos terminaron después de unos meses. Cito: se detuvieron porque los agentes se quedaron sin espaldas mojadas para deportar. Ay, güey. En marzo de 1952 se aprobó una nueva ley. El Servicio de Inmigración y Naturalización, en sus siglas en inglés es el INS, ahora puede revisar propiedades sin una orden judicial dentro de las primeras 25 millas de la frontera. Por eso el permiso ese... Para la gente que no está familiarizada, nosotros aquí en la frontera, si queremos viajar más allá de 25 millas o 40 kilómetros, tenemos que sacar un permiso especial
por 6 meses, que específicamente dice que no es para trabajar. Ajá. Y que te da permiso de ir más allá de la zona más fronteriza. adentro de la zona fronteriza. De hecho, una vez íbamos... Sam, Nick Farrell y yo íbamos a Los Ángeles. Yeah. Y cuando pasamos por el checkpoint, el que le pidieron el permiso fue Nick, a mí no, güey. Y él así súper gringo, no habla una palabra de español. Es que se ve puertorriqueño. ¡Wow! Yep. Ahora, tal vez esto les puede sonar familiar, pero cualquiera que ayudara a inmigrantes indocumentados podría ser acusado de un delito grave. Ah, mira. Pero emplearlos estaba bien y no era un crimen. O sea, si los tenías en tu ático colgando cuadros, no hay pedo. Porque están trabajando. Sí, porque para eso servían. Ajá. Sí. Pero si nomás estaban existiendo en tu ático... Juan, ahí viene la migra. Mira, ponte a mover el sofá. Mover el sofá para allá. Mueve el sofá. ¿Qué onda? Perdón. Está moviendo el sofá. Todo bien. Toma $, Juan. Todo chido. Vas a dormir con el asadón. En junio de 1952 entró más legislación. Cito The Evening Monitor. Dice... El presidente Truman colocó su sello de aprobación en un campo de concentración de espaldas mojadas para el Valle cuando firmó una ley que autorizaba al Departamento de Justicia a comprar terrenos y construir edificios para albergar a los extranjeros en espera de deportación. What the fuck was? Sí. Entonces esos campos acá, fue Truman, güey. That's fucking Truman. Pero mira, empiezan... Harry Truman, Truman está tremendo, ¿eh? Sí. Es un tremendo. Truman, si sabes un poco del presidente Truman, él de niño, decían que parecía niña. Ok. Y se burlaban de él siempre. Sí, y luego tenía la voz finita, así agudita, y tenía facciones muy femeninos. Hola, soy Truman. Sí, entonces él fue, después de Roosevelt, el que se quedó encargado de la Segunda Guerra Mundial, y él fue el que decidió bombardear a Japón con las bombas atómicas, aunque los generales MacArthur y Patton dijeron que no era necesario. No es necesario. Sí, no es necesario. Y menos 2 veces. No es necesario porque ya habían destruido la mayor parte de Japón. Y Japón, de hecho, ya se quería rendir con la condición de que no mataran al emperador. Y Truman dijo, no, si se rinden, tenemos que matar al emperador. Todo para verse macho el güey. Sí, para verse macho. Entonces todo eso fue para ver... Porque ni siquiera las bombas atómicas fue lo que ganó la guerra. Fueron que los rusos quisieron entrar. Y cuando los rusos quisieron entrar, como Japón hizo un desastre en China, y ya estaban los rusos ahí en China, y ya estaban por Tenemos que terminar que nos vaya. Sí, le tuvieron miedo a los rusos y es cuando ellos firmaron la declaración y los rusos fueron los que dejaron que se quedara con vida el emperador. Ok. Pero Truman estaba tremendo. O sea, él tenía que comprobar que era hombre. Sí, tenía por eso, estas cosas, ¿no? De hecho, ya después cuando Truman firmó este pedo, comenzaron otra vez los wetback airlifts, los aerotransportes. Cito, el circo aún no ha llegado al valle este verano, pero la operación Squander, el aerotransporte mojado, ya está con nosotros. Y puede ser más entretenido que las 3 pistas debajo de la carpa. El sábado se habló en el valle de organizar una caravana de autobuses y automóviles privados para un viaje a Brownsville para permitir que los contribuyentes vean de primera mano el funcionamiento de la deportación por aire del Servicio de Inmigración de los trabajadores agrícolas mexicanos. Güey, vamos a vender boletos. Sí. What the fuck? Aquí tenemos el típico mexicano. Ahí viene con su loro. Aquí lo estamos subiendo a este Boeing 747, donde vamos a regresar a Guadalajara, de donde viene el chile en nogada. Y todos los gringos. I love you, Sánchez. Tú sabes que hay un chorro de gente que amaba a Sánchez. El periódico Morning Star organizó un concurso para encontrar, cito, los nombres más adecuados para el aerotransporte de espaldas mojadas. Ya, me imagino. Hoy es el último día para enviar los nombres. Get out of my country face. Get out of my country. Como Body McBoy. Ese sería Wetback Wetback face. No sé, güey. The Jumping Bean. Hoy es el último día para enviar los nombres al Valley Morning Star. Ahora vendrá el trabajo de revisar las enormes pilas de cartas y cartas para seleccionar a los ganadores. Ganó Operation Outrage. ¡Ay, wow!
Y el periódico utilizó a partir de ese momento Operation Outrage para nombrar así el movimiento. Operación Estamos Emputados, básicamente. Ajá. En México no hubo tanta emoción. El periódico Novedades dijo que Texas tenía un campo de concentración, cito, que no le pide nada a los campos prisioneros nazis en cuanto a crueldad, bajeza e inhumanidad. ¿Nomás ese periódico lo reportó? Varios, pero esta es la cita. Ah, ok. Ajá. Es que hubo un reportero de Novedades que fue a los campos. Ya. Sí, fue el que tenía Novedades. Sí, güey, Novedades. Novedades. Wow. Nada de que el Universal. No, Novedades. Tenemos un campo de concentración. Están tratando muy mal a la gente aquí. Mándate notas. Estoy ocupado. Y en otras noticias, la bolsa de hoy es la nueva Louis Vuitton. Un reportero mexicano que visitó el campamento lo describió como rodeado del hambre de púas y patrullado por Texas Rangers. Cito: nuestros compatriotas apilados como ganado yacen en el suelo al aire libre, expuestos a los ardientes rayos del sol durante el día y a las lluvias torrenciales durante la noche. Dijo que había... que tenían tanto indocumentados como braceros que ya tenían expirado su contrato. Oh, shit. Los latigazos, los palos y otros castigos son la regla para quienes protestan. ¿Qué? ¿Existía eso? ¿Latigazos? Lo único que no tenían era hornos. Sí. Sí, eso. Sí. El horno era el desierto. Sí. Ajá, básicamente. Fuck. Open oven. Sí. Por tu claustrofobia te vamos a poner un horno abierto. Un horno abierto. Sun-dried. Sí. Las cámaras de gas nomás le dan frijoles a tu compañero de cuarto, güey. Sí. En junio de 1952, la construcción de campamentos y aerotransportes se detuvieron cuando el Congreso no renovó los fondos. Entonces, la patrulla fronteriza comenzó a enviarlos en tren. Se dice que hasta 2,000 por semana en el pico del desmadre. Irónico que ahora usamos ese mismo tren para irnos para allá, güey. Ajá. Aún así, la retórica y todo el pedo público continuó. En 1953, el comisionado del INS dijo que había una, cito, marea humana de espaldas mojadas, que venían y luego les decían a sus familiares que vinieran porque era genial. Un comisionado... Sí, está. Véngase, morra. Está bien chido acá. Te meten en un rodeo de púas y luego te dan tus latigazos. Es que, ok, sí le decían a sus familiares que vinieran, pero no era porque dijeron acá está bien chido, era aquí está menos culero. Sí. Esa es la medida. Es que ese es el punto más grande que tenemos que comprender en está menos culero y en los dos lados está sufriendo una persona. O sea, es horrible. Está cabrón. Es que está chido mientras que no te cachan. Sí. Y aún así no es tan chido. Yo tengo familiares que son de aquí de Juárez que se fueron a vivir a Dallas ilegalmente. Ok. De hecho, mi papá los ayudó. Mi papá cruzaba por el kilómetro donde está la garita de revisión y ya lo conocían y era blanco mi papá. Y él llevaba a mis tíos y sus hijos en su van y los saludó. Se los llevó. Los llevó a Van Horn y los subió a un camión y se fueron a Dallas. Y ya tienen ya más de 20 años, mi familia. Y son personas de... Yo tengo unos tíos que también se cruzaron. Uh-huh. Trabajaron limpiando pisos con una imprenta china. Y luego fueron ahorrando. Cuando los chinos compraron nuevas máquinas de imprenta, les compraron las viejas. Y empezaron su propia imprenta. Y ahorita es una empresa que está en Los Ángeles, que tiene no sé cuántos años, que le da de comer a un chorro de gente y siempre ha sido... Pues sí, digo, a mí me tocó en menor escala. Mi abuela aquí, para cuidar a 5 hijos, 6 hijos, se cruzaba a trabajar de ilegal aquí al Paso, güey. Se cruzaba prácticamente todos los días y inventando excusas nuevas hasta que ya de plano tuvo que rentarse un depa ya, un cuartito. Sí. Está curioso que le digan cruzarse ilegal cuando lo único que está haciendo es... Está cruzando un río para ir a trabajar y regresarse a su casa. O sea, es impresionante. Y ella trabajó muchísimos años. O sea, de ahí le pagó la universidad a mis tíos. De ahí compró casa trabajando limpiando casas y oficinas. O sea, creo que no sé si lo he dicho aquí o lo he dicho en Leyendas, pero yo considero que dado un grupo suficientemente grande de gente, siempre va a haber gente culera. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces no es exclusivo que los inmigrantes son culeros o que los que están o que los blancos son culeros. No todos los católicos son pederastas, Exacto. pero está lleno de pederastas. Pero hay gente culera. Entonces hay gente que se aprovecha de gente que comete crímenes, pero en su mayoría no es así. Sí. Y como seres humanos nos agarramos de una cosa mala para hacer malo todo lo demás, ¿no? Es lo mismo en cuanto aquí a Juárez. La gente a mí me pregunta por qué me atrevo a venir a Juárez. Digo, pues sí hay violencia, pero pues es limitada a las personas que andan en ese... Sí, es una ciudad de 2 millones de personas. Pero son 2 millones de personas y la mayor parte de las personas de Juárez son chingonas. O sea, se portan bien, son amables, serviciales. Hasta si te quedas ponchado, te ayudan.
hasta los que te limpian los vidrios ahí en el puente son bien serviciales. Entonces, la mayor parte de la gente aquí en México es buena onda. Sí. Pero hay ese porcentaje que... Sí, ese porcentaje que en todos lados, el mayor porcentaje de la gente es buena en el mundo. Sí. Y un comisionado asistente de la patrulla fronteriza llamó a todo esto, cito, la mayor invasión en tiempos de paz jamás sufrida con complacencia por cualquier país. El fiscal general de los Estados Unidos dijo, cito, una ola incontrolada de delincuencia que recuerda la era de la prohibición está arrasando el suroeste a raíz de la entrada ilegal de cientos de miles mexicanos extranjeros a través de la frontera. O sea, es lo mismo que platicamos en el de que nos despiojaban aquí en el puente. Sí, O sea, exactamente. Una persona salió acá con piojos y luego ya se hizo un cagadero. O sea, Sí. Y todo esto así que es la mayor invasión horrible le está pasando a el país. Desde que llegamos nosotros en barcos y mandamos a la verga a los nativos americanos. Y todo eso estuvo bien porque les dimos pavo en Thanksgiving. Y les dimos el Super Bowl y ahora lo pueden ver. Y les dimos ahí unas reservaciones. Pero después de eso, esto es lo más culero que ha pasado en este país. Lo irónico de todo es que 100% de las personas en este continente son inmigrantes. Sí. Hasta los nativos. Ajá. Sí. Para mí, ellos vienen de Asia y se vinieron por el estrecho. Según lo que sabemos, vienen de... ¿Ya? Entonces, todos son inmigrantes. Lo bueno, o sea, en lo que cabe de todo, pero lo bueno es que por muy malo que sea todo lo que estuvo pasando en esas épocas, como es un país hecho de 100% inmigrantes, pues como que se va evolucionando, se va aprendiendo de qué se hace y no se hace. Porque ahorita todavía existen muchas condiciones similares, pero hay muchas más personas defendiendo a las personas. Yo opino exactamente lo mismo. Es como una evolución. Está muy bonito. Sí, lo que pasa en Estados Unidos es único en el mundo por justo eso. O sea, en ningún otro lugar vas a tener a un irlandés, un africano, un cubano, un puertorriqueño, un mexicano juntos. El problema es que la gente que tiene esta mentalidad no se ha ido del poder desde más de 200 años. O sea, los que piensan sí, creo que 200 años es la edad promedio de los senadores ahorita en Estados Unidos. Pero ahí siguen. O sea, la gente retrógrada. No es la gente que quiere vivir su vida y estar feliz. Es la gente que está en el poder y hace estas reglas estúpidas. Bueno, después de que tan bonito pensamiento, en abril de 1953 los trenes y los aviones dieron paso a un nuevo plan llamado Hot Foot Lift o el aventón de pie caliente. La idea aquí era llevar a los deportados 15 millas, 24 kilómetros al sur de la frontera hacia México, a un lugar aislado que fue seleccionado deliberadamente porque tendrían que caminar una gran distancia en más de 100 grados Fahrenheit de calor. ¿Estás mamando con Samalayuca. esto? No. No tenían comida, agua ni refugio. ¿Eso no es asesinato en como tercer grado o algo así? Pues no sé, en centésimo grado eran 100 grados Fahrenheit. 38. Lolo, si nos ponemos pedos y luego te me olvidas en Samalayuca en medio de la nada. Sí, me muero. Y te dejo ahí a propósito. Así que, ¿sabes qué? Está jetón. Yo ya me quiero ir a cagar. Y me voy a mi casa. Me meten en la cárcel y eso es asesinato porque te dejé ahí. Pues sí. El Times lo llamó una marcha de la muerte. No, yo sé que no. O sea, yo sé que todo es hipotético. Sé que sería... creo que sería más más plausible que pasar al revés. Sí. Y todas sobrevivirían. Fue diseñado para aterrorizarlos y que no intentaran regresar. Algunos reporteros incluso intentaron seguirlos, pero solo pudieron recorrer una milla antes de rendirse. En 1953, después de que otro estudio reportara que los trabajadores indocumentados estaban aumentando los costos de la policía, los hospitales y otros servicios sociales, el fiscal general de Eisenhower recorrió California y luego presionó al Congreso para que tomara medidas enérgicas. The Billings Gazette citó: el presidente Eisenhower autorizó al fiscal Herbert Brownell Jr. para utilizar todos los recursos del gobierno federal para detener la creciente ola de espaldas mojadas que ingresan ilegalmente a este país desde México. El gobernador de California, Pat Brown, demócrata, dijo que los inmigrantes mexicanos indocumentados trajeron consigo asesinatos, prostitución, robo y... Si esas madres no existían, güey. No existían antes en Norteamérica. Sí, de hecho, en no. Estados Unidos. Pero te faltaba una cosa, pero se me movió aquí la pantalla. Loros. Loros. Loros que hablan español. Obviamente ya tenían loros, pero no hablaban español. No, pero eran loros que cargaban perico. De hecho, era una gigantesca infiltración de narcóticos lo que seguía. Entonces, estamos en lo correcto. Los llamó un crecimiento maligno, refiriéndose a un tumor.
Entonces, hago énfasis en que este güey era demócrata para que vean que este pedo no es exclusivo de uno de los dos partidos. No. El fiscal de Eisenhower, Brownell Jr., tuvo algunas ideas. Pidió al ejército que realizara redadas masivas de trabajadores indocumentados. El ejército dijo, no gracias. Luego presionó para que el Departamento de Defensa pagara $10 millones para construir una cerca de 240 kilómetros a lo largo de la frontera. ¿Qué? Eso tampoco sucedió. En una reunión internacional del trabajo, Brownell dijo, cito, un método para desanimar a los espaldas mojadas sería permitir que la patrulla fronteriza disparara a algunos de ellos. Ay, güey. ¿Te acuerdan cuando pasó eso aquí en Juárez? Sí. Que mataron a uno desde el otro lado. Sí. Que ni siquiera estaba cruzando, estaba en el río. Estaba existiendo de este lado. No, a mí me tocó poner unas rejas de acero inoxidable en una de las estaciones donde bombean el agua del río. Ajá. Si cuando llueve mucho se llena de agua y luego de esa la bombean hacia el río. Bueno, el túnel que utilizan para bombear el agua tiene una reja por fuera. Para que no se puedan meter. Para que meter. no se pueden meter. Bueno, pues cortan la reja y se meten por ahí. Entonces, cuando ya llegan a la estación de las bombas, de bombear agua, no de bombas, ¿sí? Entonces, ahí me contrataron para poner una reja de acero inoxidable para que no la pudieran cortar. Poco después de que hicimos esa reja, había un chavo ahí en el río, precisamente ahí en Chihuahuita, donde estaban platicando. Uh-huh. Y él andaba aventando piedras a un agente del Border Patrol. Y le disparó y lo mató. Damn. Y se hizo una polémica bien grande. Sí. Porque disparó desde Estados Unidos a México. Es un acto de guerra. El comisionado de la INS en ese tiempo era Joseph Jumping Joe Swing. Él era descrito como, cito, un odiador profesional de mexicanos desde hace mucho tiempo. ¡Wow! ¿Qué necesitas hacer, güey? Para tener ese diploma, para tener esas credenciales, güey. Pelear contra Pancho Villa cuando era joven. ¡Oh, what! Ok, se lo ganó. ¡Wow! Tenía motivos también. O sea, digo, si te toca lidiar con Pancho Villa y todas las chingaderas que hizo también, que spoiler, tampoco es un héroe nacional. No. Es un pirata de tierra. Que no se llaman mercenarios. También. No, era pirata de tierra que se hizo mercenario, que luego le convino hacer esto y entonces terminó en el lado bueno de la revolución. Y todas nuestras abuelitas tuvieron que ser escondidas en algún punto si viste en Chihuahua de Pancho Villa. Y como general retirado del ejército, llevó la organización militar al Border Patrol. Eso fue el que llegó y la militarizó. Swing pensó que su misión era, cito, un ataque directo a las hordas de extranjeros que nos enfrentan al otro lado de la frontera. Harlan B. Carter fue ascendido por Swing a director de operaciones de campo. Carter se unió a la patrulla fronteriza en 1936. O sea, ya tenía rato ahí. Había salido 3 años antes de prisión por asesinar gente. Bueno, una persona. Entonces Carter le dijo, tú vas a ser... Swing le dijo a Carter, tú vas a ser mi director de operaciones. Claro. Carter le dijo a Los Angeles Times, cito, un ejército de oficiales de la patrulla fronteriza con jeeps, camiones y 7 aviones librará una guerra total para arrojar a los espalda mojada de vuelta a México. Guerra total. Entonces, entre Brownell, Carter y Swing lideraron la nueva operación de inmigrantes para el gobierno. Y el 10 de junio de 1954, Swing anunció que la Operation Wetback comenzaría el 17 de junio. La operación Espalda Mojada sería un evento de deportación masiva, pero fue principalmente puro show, fue pura faramaya. Fue más de relaciones públicas y fue más de... vamos a que se vea que estamos... Claro, es que les mama, güey. Es como el tipo ese... el que come demasiados chetos y no se ha salido de su computadora en 8 horas, pero le encanta traer una katana y en su patio le pega hojas. Si esa persona le da la oportunidad de usar su katana para algo con el gobierno, va a decir, ¡a juego! Así están todas estas personas. ¡Oh, yeah! Operation Wetback, motherfucker! We are gonna destroy those parakeets. Pues lo que hicieron básicamente fue darles una semana de ventaja, güey. Send them back to Mexico where they belong. They took your jobs. They're taking the pigeons' jobs good. All American chickens and pigeons. Now we got Mexican parakeets. Básicamente lo que hicieron fue advertirle a todos los que tenían indocumentados trabajando que tenían una semana para deshacerse de ellos
y contratar braceros porque si no iban a llegar y los iban a deportar. Mientras tanto, el gobierno mexicano no entendía qué pedo, no sabía por qué estaba pasando todo esto. Cito, los funcionarios mexicanos expresaron su desconcierto por los planes de Estados Unidos de deportar a través del Paso, Texas y Juárez. Explicaron que tendrían que devolver a los deportados a sus ciudades de origen, por lo que enviarlos a través de áreas específicas solo sería una carga más pesada para el gobierno. La patrulla fronteriza no era en realidad una fuerza muy grande. En la primera noche de la operación, Carter hizo que los agentes condujeran vehículos repetidamente a través de McAllen durante toda la noche para que pareciera que eran un chingo. Eso se llama la técnica Benny Hill. Amigos. Donde vistieran a todo el pueblo como mariachis para parecer que eran muchos. Sí, amigos. Comenzaron las redadas. El primer día, las redadas a las 7 de la mañana empezaron a llegar a esquinas, fábricas, ladrilleras, plantas industriales, casas y a poner retenes en las carreteras. Arrestaron a 500 en Los Ángeles. La patrulla fronteriza fue ayudada por la oficina del sheriff, el departamento de policía de Los Ángeles, el LAPD, la patrulla de caminos de California y el departamento de empleo del estado. Tenían autobuses estacionados alrededor de la ciudad que funcionaban como cárceles móviles. Cuando se llenaba un camión, los llevaban a los campamentos. Ahora, la patrulla fronteriza sabía que los medios de comunicación los estaban observando. De hecho, tenían reporteros ahí entre sus filas que estaban documentando todo. Ajá. Y se estaban portando de lo mejor. Entonces, los reporteros escribieron sobre lo asombrosa y profesional que era la patrulla fronteriza. Claro. Publicaron artículos con fotos de agentes con uniformes elegantes mientras miraban mapas y planificaban operaciones. Y ahí va el agente fronterizo Johnson. Es la 4ª vez que da vuelta. Aquí Johnson, ya te... Chingada, se nos fue el Johnson, pero ahí va. Porque va vestido como Napoleón. Es que va a salir en la tele, güey. Sí. Los californianos... Pero es que como están en California, tal vez uno de esos agentes dijo... Este es mi momento, güey. No, yo vine aquí a actuar. Sí, claro. Está ahí nomás en lo que le dan un gig, güey. Yo iba a ser actor, pero resulté de trabajar en la patrulla fronteriza. Oiga, ya llevo 3 vueltas, pero puedo ir... Tengo un casting ahorita a las 2. This is not my real job. Sí. No, yo soy actor. Nomás hago esto para pagar todo lo que me hace subsistir como persona. Sí. Los californianos cooperaron, todos estaban a bordo. La policía de Los Ángeles prestó mucha más asistencia de la que podía esperarse. Y los teléfonos del INS se vieron abrumados cuando el público estadounidense se volvió una masa de soplones. Los periódicos de California informaron positivamente sobre las redadas. Los Angeles Times, el 12 de junio de 1954, publicó, cito, un ejército de patrulleros fronterizos con jeeps, camiones y 7 aviones comenzará a moverse hacia el centro hoy, dispersando sus fuerzas para una guerra total que arroje a decenas de miles de espaldas mojadas mexicanas de regreso a México. ¿Para qué necesitan aviones, güey? Pues para volarlos. A los periquitos. Sí. No, bueno. Es que con los aviones perseguían a los loros que se escapaban, güey. Sí, güey. Es que ya no quiero hablar más de los loros, güey. Ese chiste lo hemos extendido demasiado, creo yo. Pero es que... Pero ¿cuánto? ¿Para hasta dónde los mandaban en el avión? O sea, los cruzaban de acá. 15 kilómetros. Sí, no era mucho. Ajá. O sea, como que tenían sus centros de detención en diferentes puntos de la frontera. Los llevaban ahí. Y luego ya de ahí los encaminaban a donde se fueran a morir. A mí me tocó hacer show en Guatemala hace poco, pues antes de la pandemia. Uh-huh. Y había unos indocumentados guatemaltecos ahí en el aeropuerto. Aquí en el aeropuerto en Juárez. Y me dice la gente de aduana de aquí de Juárez. Me dice... ¿No se los quiere llevar a usted para no tener que ir yo a llevarlos? Usted fue a Guatemala. Que pásame mi pasaporte mexicano y de volada se los llevo. Claro, yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda. En el Elysian Park en Los Ángeles se construyó un campamento de seguridad con vallas de alambre para albergar a 100 hombres. Los periódicos también publicaron fotos de trabajadores retenidos en corrales rústicos instalados en parques de la ciudad y en estacionamientos. ¿Por rústico se refieren así como que se ve bonito? No, por rústico eran palos con alambre. Ok. Uh-huh. Creí que era así como el estilo nuevo de decorar rústico. Sí, no eran corrales hipsters para gente... para hacer co-living. No, güey, eran... De Pure One. Eran corrales de Pure One. También había hombres... también tenía fotos de gente que los iban llevando a marchar... Caminando con los agentes del Border Patrol atrás de ellos. En los cines... Ya ves que antes estaba mucho el pedo de los newsreels, ¿no? Que ponían antes de las películas... Ponían una cinta de las noticias. Empezaron a mostrar... inmigrantes mexicanos reunidos de pie bajo el sol ardiente mientras eran registrados
Y la gente dijo, no mames, eso está bien chingón. Y los agricultores de California empezaron a apoyar la operación. Hasta que se quedaron sin calabazas, ¿verdad? O sea, que vamos a llegar a un punto. La fase 2 de la operación comenzó en Texas el 15 de julio, pero Texas no era como California. Ahí los agricultores se oponían abiertamente a la operación Espalda Mojada. El gobierno y la policía de Texas no ayudaron nada. Oh, yeah, Texas. Es que somos todos latinos. Sí, somos... Es mi tío, güey. Nos creamos juntos hasta que los dos países nos chingaron de los dos lados. Antes éramos así puro vaquero. La realidad es que Texas todavía es mayormente latino. Pero los que no son latinos son como alemanes. Uh-huh. Ajá. Sí, entonces... ¿Cómo se llama el lugar que queda camino a... Fredericksburg. Ajá, está allí. Sí, es un pueblo muy bonito, pero es alemán. Y entonces los alemanes vinieron a Texas y empezaron a tener problemas con los mexicanos. Y así es como empezó toda la guerra de Texas contra México. Pero los blancos son muy blancos europeos y los demás somos latinos. Todos los que quedan son latinos. Ajá. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Era que los 7 aviones volaban bajos sobre las granjas, viendo si había trabajadores. Y luego llamaban por radio a los agentes de la patrulla que llegaban en jeeps. Los braceros mostraban sus papeles y los indocumentados eran arrestados. Mientras tanto, los agricultores estaban molestos. Uno dijo, cito, nos van a dejar en la calle. ¿Cómo esperan que consigamos nuestra cosecha? Ya es octubre y viene el pumpkin spice. No sé qué es esa chingadera y por qué todo el mundo se la come, pero yo tengo que darles el pumpkin spice. No, güey, espérate. El pumpkin spice. Hasta que se dé cuenta Karen que no hay pumpkin spice. Sí, cuando la Karen se dé cuenta que no hay el pumpkin spice. Es por culpa de estos cabrones que no dejan a mis mexicanos sacar el pumpkin spice. Y Tania ya diciendo, yo no soy Karen, pero yo tomo pumpkin spice. Pumpkin spice. Pumpkin spice lattes. Fueron cargados en trenes, enviados de regreso. Pero me encanta que a los que contratan no les pasa absolutamente no, ellos nada. Nomás están ahí de, no, pues llévatelo, güey. Pero es lo que es lo que te digo aquí fue donde empezaban a decir de, güey, no, pues ese regrésamelo. Ya. Ese me cae. Fueron cargados en trenes, fueron enviados de regreso. A lo largo de la ruta había vallas publicitarias bilingües que decían, aviso, Estados Unidos necesita trabajadores agrícolas legales. El alcalde de su ciudad puede organizar su contratación. Advertencia, la era de la espalda mojada y el cortador de alambre ha terminado. A partir de este día, cualquier persona encontrada ilegalmente en los Estados Unidos será castigada con prisión. Entonces primero te decían, a ver, güey, si eres indocumentado, acércate, te tiramos paro. Porque ya no vamos a dejar que entres mojado o cortando alambres, como decía por la... Amnistía. ¿No? Sí, prácticamente. Esto se debió a que la operación Espalda Mojada en realidad no se trataba de reducir la inmigración. Se trataba de sacar indocumentados y convertirlos en braceros. O sea, era lo que hacían era como el punto, porque era de, sí, güey, vamos a hacer todo, por eso era puro show. Vamos a hacer todo este pedo para que la gente piense, mira, estamos sacando cientos de miles de personas que son una amenaza, cuando en realidad estaban regresando como a la mitad. Claro, porque lo necesitaban, ajá. No, en lugar de nomás llegar y, a ver, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuánto necesitas? Ahí están los permisos. Nomás trátalo bien. O sea, en lugar de preocuparse de que los empleados estuvieran tratando bien a los indocumentados y decir, ajá, sé que los necesitas por esta temporada porque Karen necesita su pumpkin spice. Uh-huh. Ahí está. No. Hay todo un show. Tenía que ver con impuestos también. Sí, claro. Sí, porque los indocumentados no pagan impuestos. No pagan impuestos. Entonces, pero si ya vienes registrado y con un permiso, pues ya estás pagando impuestos. Y tampoco el dueño del rancho pagaba impuestos sobre sus empleados. Sobre sus empleados. Por eso no les gustaba el programa de bracero. Como siempre, el dinero. Ya. Y lo que hacían era secar braceros nada más. Era, vente, pisa ahí. Ok, ya eres bracero. Vente para acá. Como decía Sam, así con el pico. Ajá. Con el pico o con la pala. Es como si te estuvieran haciendo... A mí me tocó. A mí yo trabajé construyendo... Cuando tenía 20 años, trabajamos en un rancho acá en Favens. Se llamaba Rancho de Paz. Y estábamos construyendo caballerizas y estábamos construyendo todo. La casa estaba... La casa del modelo de la Casa Blanca que se ve en el billete de 20 se fue... De ahí hicieron los planos para esa casa. Wow. Sí, una casa hermosa. Pero no le hicieron a escala y quedó bien chiquita. Sí, quedó bien chiquita. Sí, le hicieron a escala. Por eso quedó chiquita. Es un rancho para hormigas. No. Tiene que estar por lo menos 3 veces más grande. Pero llegaba la patrulla fronteriza de vez en cuando a revisar a todos los que estuviéramos trabajando ahí. Y los son federales, entonces pueden entrar sin pedo, ¿eh? No, sin orden de cateo. Y ni te das cuenta porque... Pues entran sin orden de cateo por esa ley que tiene ya como 80 años. Ajá. Sí, entraban a pie caminando por el canal y no los veías hasta que ya estaban ahí. Uh-huh.
Damn. Y luego ya, a ver, ¿quién? Y luego llegaba y... Hello, soy George Martínez. Sí. Tenéis Eso- aquí a latinos, los eso- odio. Eso es lo que más... A lo que a mí personalmente... Porque cuando yo tenía como 18, 19 años, estaban reclutando... Todavía están reclutando para la patrulla fronteriza constantemente. Y es un trabajo que paga muy bien. Pero yo me acuerdo de chavo y decía... Yo jamás podría hacer eso. O sea, esos son mis tíos, son mis primos, Sí. son mis familiares. Pero pues ves a los agentes y la mayoría son latinos. De hecho, es irónico porque cuando tienes que cruzar o algo, ves así el prototípico anglosajón y es el de que ¿qué trae? ¿Dónde va? Chido, pásensela padre, cotorreas, te ríes, vámonos. Pero vienes a alguien que tiene obviamente ascendencia latina y oh, fuck, cuidado porque es el que se va a poner mamón. Yep. Y el INS no planificó qué hacer con las familias. Simplemente alentaban a mujeres y niños a que se fueran voluntariamente. Esto provocó que los hombres se separaran de sus esposas e hijos, mientras los hombres eran deportados por ciertas áreas. O sea, los hombres los mandaban casi siempre al Paso. Se separaban a la familia. Ajá. Y mandaban a las mujeres y niños a Mexicali y Tijuana. Elvira Velázquez y su hija de 10 años fueron detenidas y deportadas, pero los otros 3 hijos de Elvira estaban en la casa, porque ella la detuvieron afuera de su casa. Los vecinos escucharon a los niños llorar a la mañana siguiente y los fueron pasando de vecino en vecino hasta que los oficiales de inmigración se enteraron y trataron de encontrar a la madre en México. No sabemos si la encontraron o no, pero... Raúl Méndez era un estudiante de segundo grado que llegó a la escuela con boletas sin firmar, que se suponía que su mamá tenía que haber firmado. Cuando se le preguntó por qué no firmaba, dijo: mamá se ha ido, no pudo firmar, no va a regresar, se la llevó la border. Suena como una canción de Maná. Mamá se ha ido, se la llevó la border, no va a regresar. Se fue cuando se cayó el escenario cantando así. Había estado viviendo solo durante 15 días. Y la border negó saber algo sobre su madre. Para ahorrar dinero, Carter hizo que los oficiales le cobraran a cada trabajador $10 con la condición de que al menos tuvieran $13 con ellos. O sea, si tú traías $13, Ajá. te quitaban 10. Te quedabas con 3. Ajá, para Sí. el camión. Exacto. O sea, de ¿Sí? ellos... pero era... O sea, ellos estaban cobrando el camión en el que estaban mandándote la chingada. Fuck. O sea, porque quedarse con menos de $3, eso sí ya... Eso sí Eso es... era cruel. Ah, sí, no, Sí. eso era... Los periódicos recibieron informes de patrulleros fronterizos que les quitaban dinero a los trabajadores cuando los subían a los autobuses. El INS trató de afirmar que tenía la autoridad de hacerlo porque los extranjeros ilegales tienen que pagar sus pasajes. Pero la gente dijo, no mamen, y Carter tuvo que detenerse. Los oficiales de Texas y California crearon, cito, una pequeña barbería para delincuentes en los centros de detención. Afeitaban las cabezas de los trabajadores para que fueran fácilmente reconocibles e intentaban regresar. No, De ahí vendrá todo el look afeitado de los cholos. los cholos Les tatuaban un número. No llegaron a tanto. De hecho, cuando... O sea, en las noticias la gente pues veía todo bien, ¿no? Pero la realidad era diferente. Y luego, o sea, te das cuenta que tomaban la foto para las noticias y mira, están todos en el centro de detención, pero bien. Cuando en realidad nomás los estaban pelonando y los tiraban ahí para que se le quemaran los pies. Eventualmente, el inspector jefe de la patrulla fronteriza consideró que afeitarles la cabeza era una violación de los derechos civiles, así que nada más se los dejaban natural oscuro. Ah, natural oscuro es legal. Sí, ese es legal. Eso viene en la Constitución. Que aquí en México, digo, nos hicieron exactamente lo mismo durante toda nuestra infancia. Era natural oscuro a huevo para estar en primaria, secundaria, prepa públicas. Natural oscuro es cortito nomás. Es Sí, como sí, number muy 2 con el trimmer. Con la máquina. Ajá. Y míranos ahora. Ajá. Con pelito de Pero color. tenés que pedir en la escuela de huevo, natural oscuro, y si no, no te dejan entrar a la escuela. Entonces también está algo impuesto que Y no era tiene por sentido. piojos. No era No. para evitar No, piojos. era nomás para mantenerte Por en control línea. militar, aunque no tuviera nada que ver, pero de esas cosas. Mientras tanto, en Texas, los tejanos andaban jodiendo a la patrulla fronteriza. ¡Wow! Un patrullero fronterizo fue multado por hacer, cito, un arranque incorrecto desde una posición estacionada. O sea, un policía llegó y lo multó así de... Este güey arrancó mal su carro, chíngate. Órale, pendejo. Les cobraban más por cobrar cheques en los bancos. Un restaurante colocó un cartel que decía: no se permiten perros ni patrulleros fronterizos. ¡Oh! Lo hubieran dejado nada más en no se permiten perros, ¿no? Se entiende. Sí. Perros fronterizos. Algunos hoteles no les alquilaban habitaciones a la patrulla fronteriza.
Y los oficiales se quejaban de que sus esposas eran insultadas por los vecinos y que sus hijos eran ignorados por sus compañeros. Sí, pues es que vinieron a Texas, es México. Vinieron a tirar el status quo y la gente dijo, no mames. Mi amiga es de México, mi tío es de México, Don't mess with yo Texas. soy de México. Ese gringo es de México. Sí. Ese alemán, su esposa es de México. Es irónico porque California es el estado de Estados Unidos donde tienen las ciudades de santuario, tienen todo más para los inmigrantes, pero ahí es donde empezó todo. Sí. Y La es que ironía. también, y Sí, luego también qué es irónico. como todo el rollo de que pues, en la guerra civil los demócratas eran los que querían quedarse con los esclavos. Uh-huh. O sea, les digo, este pedo, todos los ideales políticos se van moviendo de partido a partido, o sea, se van Sí. cambiando. Este pedo no es Pero viven allá necesariamente arriba político. y la Están gente es ahí, la que lo sufre, la gente ¿no? los aterriza y luego los pone tras un estandarte y... Se aprovechan le de dan algo el identidad. momento para... Ajá. Pero bien, Texas. La fase 3 de la operación comenzó en julio en Utah, Nevada y Idaho. También había unidades móviles en Spokane, Chicago, Kansas City y St. Louis. La fase 4 se trasladó al medio oeste y debido a que tuvo tanto éxito, el Congreso le dio a la INS 3 millones para comprarse 24 vehículos nuevos y 3 aviones. Y empieza también el pedo con el dinero del Estado. El 18 de septiembre de 1954, el vuelo inaugural del Grupo de Transporte Aéreo de la Patrulla Fronteriza llevó a 50 mexicanos de Chicago a Brownsville. En su primer año, trasladó a 11,459 trabajadores a la frontera para su deportación. A menudo eran enviados a lugares desconocidos y no podían sacar sus pertenencias. Nomás los aventaban el avión y vete y ya. Muchos no tenían forma de comunicarse con sus familias, terminaban varados sin comida ni empleo y tenían que conseguir un trabajo para ganar dinero para mantenerse a ellos o a su familia o encontrar cómo llegar a casa. Que nosotros lo vemos aquí mucho en la frontera. O sea, Sí. por ejemplo, aquí en la frontera hay muchos call centers donde te piden bilingües y lo que hacen es contratar a mucho deportado. Güey. Y es que siguen haciendo eso. O sea, es muy común que todavía, si te deportan en Juárez, te avientan en Tijuana y viceversa, de Tijuana a Juárez. Uno como asumiendo que eso es lo que te va a detener de volver allá porque no tienes Lejos. necesidades y no tienes familia allá y todo eso. Lo único que están haciendo es que están poniendo a una persona en una situación increíblemente difícil, ¿no? O sea, es horrible que te hagan eso a Y todavía no propósito. hablamos de los coyotes y lo que cobran. No, eso también es otro pedo. Y eso ya Ajá. son ahora las depredación del lado de acá contra los paisanos, sí. Sí, pero te avientan, te agarran en El Paso y te deportan a Tijuana. Tienes que contratar a alguien que te regrese. Ajá. Ujú. Y él se va a abusar de ti y regresamos a estas cosas. En febrero de 1955, el periódico mexicano Novedades informó nuevamente sobre las horribles condiciones en un campo de concentración en McAllen. Vamos, novedades. O sea, nos reímos de eso, pero ahorita las noticias más verídicas que existen es TMZ. Ajá, de hecho, esos Sí. güeyes siempre Sí. reportan que alguien se Sí, murió aquí antes que estamos, todos. estás viendo así qué telenovela tienes que ver, quién cortó con quién y ¡ay, güey! Hay No, como en su tiempo campos de Novedades sí era concentración un en- diario, pues bien, güey. Y si era una novedad Nada más esto. tenía un nombre Pero medio raro. TMZ no se mete en la política. Dice, pasó esto y ya. Y ya. Ujú. Pero si ves CNN o Fox, ya si los ves por 5 minutos o 5 segundos, Se les nota el sesgo en chinga, ¿no? Sí. de volada dices, este es izquierdista, este es derechista. Sí, eso no hay... no Hay una agenda que están tratando Sí, de... ya, o sea, como que ya no hay... Es muy difícil encontrar noticias neutrales. Creo que TMZ. lo más cercano... O sea, TMZ, yo creo. Y novedades. Y novedades. Sí. Después de ser despojados de su propiedad, 800 hombres fueron retenidos en un cito, campo de concentración infernal, viviendo semidesnudos en la miseria, el hambre y la enfermedad. El senador Thomas H. Kuchel se molestó porque se enteró de que la patrulla fronteriza estaba usando perros asesinos, entre comillas, para patrullar la frontera. Swing, Ok. Jumping Joe Swing, dijo que tenían perros, cito, que no eran de la variedad sanguinaria. Ok. O Sí, sea, son, tenemos perros, pero no han matado a nadie, güey. son O sea, perros, Sí pero muerden. ¿Cómo se dice manslaughter? Manslaughter. ¿Tiene traducción al español? legalmente tiene, es Sí, como... O sea, asesinato de es segundo Es grado. asesino involuntario. Asesinato involuntario. Es que hay una cosa es homicidio y otra cosa es asesinato, ¿no? No Sí, entra dentro. pero es involuntario, el manslaughter. Ajá. Entonces eran perros de asesinato involuntario. Sí. A ver, preguntémosle. Manslaughter dogs. Sí, es homicidio involuntario. Ajá. Justo es. Ajá. Ma- No son perros asesinos, They're son homicidios manslaughter. involuntarios. Tranquila. O sea, el perro no tranquila. sabe qué está haciendo. El perro nomás está siguiendo No lo órdenes. planeó. El perro estaba borracho, tomó una de más Y nomás está estaba siguiendo checando órdenes, su güey. celular y le arrancó la yugular el pobre el mexicano ese. Se comió un perico O sea- que llevaba perico.
No es su culpa. Y claro, estuvo mal que hiciera eso, pero no es su culpa y por eso terminó allá hay sangre. Pero no era su intención. La historiadora May Ingay dijo en un reportaje que, cito, unos 88 braceros murieron en un incidente de insolación como resultado de una redada que tuvo lugar en 112 grados de calor. Y más hubieran muerto si la Cruz Roja no hubiera intervenido. Estamos hablando de 44 grados centígrados. Ahí está nos reímos ahorita, pero está el horno. Ajá. Yep. En 1955, la patrulla fronteriza anunció que había sacado a más de 1 millón de personas del país. El procurador general Brownell testificó ante el Senado que la operación Espalda Mojada detuvo una invasión real de los que ingresaron ilegalmente desde México. Swing declaró que la frontera había sido asegurada, pero el número de deportaciones de 1 millón sigue siendo debatido hasta ahorita. Muchos dicen que es mentira. Porque, o sea, había muchas irregularidades. Uno, algunas personas que fueron vistas cruzando la frontera así nomás hacia México, los contaron como salidas involuntarias. O sea, ahí venía mi tía abuela de Walmart. Mira, ya, otra deportada. Y luego hubo muchos casos de gente que fue contada más de una vez. Pues como con el COVID. Lo atropellaron. Murió de COVID. Tiene COVID. Murió de neumonía típica. O sea, está cabrón. Sí. El número real oscila entre 250,000 y 800,000. Pero de todos modos sigue siendo una variación enorme. Ah, claro. Pero o sea, obviamente necesitan números altos para que te den más lana. Para justificar tus perros de... Ese número tampoco incluye a los que regresaron como braceros. Oh. O sea, los que secaron tampoco los incluyen en ese número. Entonces, no se sabe en realidad cuántos fueron. Los periódicos dijeron que la operación Espalda Mojada fue un éxito. El periódico Eagle afirmó que la operación fue exitosa porque hubo menos deportaciones al año siguiente. Y por supuesto porque hubo una gran caída de la delincuencia. Pero aún así, Swing anunció planes para un programa de búsqueda de investigación a nivel nacional para eliminar a miles de extranjeros deportables que aún se encuentran en Estados Unidos. El gobernador republicano de California dijo que todas las deportaciones llevaron un ahorro en beneficios de desempleo de $350,000 por semana. Entonces, o sea, todo eso se regresa a... Ya no hay tantos cobrando desempleo ilegalmente. Entonces... Que pues Pero ellos no... Pero no pueden. No pueden cobrar desempleo. No. Que no tiene sentido. El representante laborista Milton Plum fue a la frontera después de que terminó la operación Wetback. Y se dio cuenta que la operación había logrado crear sentimientos anti-estadounidenses entre mexicanos y mexicoamericanos. La patrulla fronteriza ahora estaba militarizada. La operación había provocado un aumento de tarjetas de visita falsas, permisos de entrada falsos, pasaportes y visas falsas y certificados de nacimiento falsos. Entonces lo que hicieron fue, pues, crearon nuevos crímenes después de este pedo. Un mercado negro. Sí. Claro, como la prohibición y cualquier cosa que prohíbes. Los levantamientos en barco continuaron después del final de la operación Espalda Mojada. O sea, los deportaban por barco también. En 1956, el representante Robert H. Mulholland dijo que el barco Mercurio se parecía a un antiguo barco penal. Era apodado el barco del infierno. Mulholland... Ese sí era horno. Sí. O sea, el barco normalmente, dice Mulholland, que transportaba entre 70 y 90 personas. Pero ahora con los deportados metían hasta 500. Solo había 2 botes salvavidas y en total cabían 48 en los botes salvavidas. En caso de que algo pasara. Swing testificó frente a un comité de la Casa de Representantes y dijo que un barco como el Mercurio desalentaba, cito, a la espalda mojada de regresar a los Estados Unidos y arriesgarse a otro viaje en el barco. O sea, todo era nomás por... Vamos a asustarlos para que no vuelvan. No, aparte eso es pendejada. No asustan ni madre porque no se trata de miedo, se trata de necesidad. Y va en contra de todos los derechos humanos. Así de pelado. El INS luego hizo una demostración pública donde inspeccionaron al Mercurio para que la gente viera, no, todo chido. El día después de que el barco pasó a la inspección, 36 hombres saltaron por la borda en protesta. 5 perdieron la vida ahogados. El programa bracero terminó en 1964. Pero no regresaron los trabajos a los estadounidenses. El proceso de agricultura se volvió más mecanizado. Porque se dieron cuenta de, mira, ahora podemos gastar menos y no tenemos que contratar gente. Ni indocumentada ni nada. Tenemos un robot. Ajá. Made in America. Los trabajadores indocumentados, como el Pero resto no es cierto, de la... está hecho en China y en Corea. Sí. Pues New Holland Sí. son europeos. Yep. Sí. Los indocumentados, como el resto de la fuerza laboral estadounidense, empezaron a mudarse de granjas a ciudades. Ya pasando mucho tiempo más. Durante la presidencia de Bill Clinton, 870,000 personas fueron deportadas. Con George W. Bush se elevó a cerca de 2 millones. Barack Obama le elevó el número a 3.2 millones de personas. Es el que más se ha aportado. Deportó a más personas que cualquier presidente en la historia.
Y es el que menos lo ven y dicen, ay, es un santito. No. Por eso digo, este pedo es no es de una ideología política, es otra cosa. Obama deportó a más personas que cualquier presidente en la historia. Estos números no incluyen a las personas que se autodeportaron o fueron rechazadas o devueltas a su país de origen en la frontera. Ah, ok. O sea, porque aparte de que deportó a los que ya estaban en el país, también a todos los que llegaban a pedir asilo o a querer entrar, no los dejaban. Y también él fue el que terminó con el trato con Cuba de que eran... que pisaban. Sí, que pisaban y ya tenían asilo aquí político en Estados Unidos. Ahora, Obama enfrentó un nuevo problema. Niños no acompañados que huyen de la violencia en Centroamérica. Yeah. Entonces, en el 2014, la administración de Obama inició una campaña de $5 millones para disuadir a esos niños de llegar al país. ¿Nomás 5 millones? Se me hace muy poquito. Eso fue lo que se reportó al principio, como que fue con lo que empezaron. Ya después fue un gasto enorme. Pero de hecho, también aquí se involucró el gobierno mexicano porque parte de ese dinero llegaba al gobierno mexicano para que ellos detuvieran abajo el influjo de gente. No me digas que no llegó hasta abajo, güey. y Lo que se quedó ahí en medio, en una parte de en medio se queda. Ajá. Ahí en la suavicrema. Era para vacunas de cáncer y le hicieron agua con azúcar. No sabía que les habían dado a México $5 millones para detener. Por eso Trump dice... Nosotros les estamos dando dinero y ustedes no están haciendo su jale. Nos están mandando la gente mala. Yep. Lo que él dice. Sí, es lo que él dice. Es lo que él dice. Pero es porque les dimos pretexto a todos de, oye, ese dinero, que es porque también México es así que, ¿por qué me estás dando dinero para detener estos niños? Oh my God, es que todo está de la verga. Todo está mal, güey, todo está mal. Pero es el gobierno, no la gente, es lo cabrón, güey. Es dinero. Es dinero. Sí. Entonces comenzaron a detener a la mayoría de las familias en la frontera y aceleraban el proceso de deportación. Pero muchos niños fueron detenidos y fueron retenidos también ahí. O sea, por un lado, Obama estaba todo así, los Dreamers, qué chido. Y luego mandaba un chingo de gente de regreso a su casa. Yeah. Trump agarró el proceso de Obama y le metió esteroides. Porque mientras Obama sí vio un aumento en la inmigración durante su presidencia, con Trump no fue... O sea, subió con Bill Clinton por el que estaba, no sé, regular. Y luego con Obama, con Bush subió un poco. Que Bill Clinton fue su culpa porque cuando tocaba ese saxofón nos atrajo a todos los latinos, güey. Sí, Tú sabes que los latinos y el saxofón... Oh my God. Que están haciendo mal el sexifón. O eran los puros. No. Mira, tú fumas puros, Sam. No, sí, también los puros. Y luego con Obama subió más. Porque pues Obama también traía toda esta ideología de cambio y progreso. Y mucha gente dijo, pues hay que caerle, hay que ser parte de. Y los mandaban a la chingada. Con Trump se mantuvo más o menos igual. O sea, no hubo un aumento en sí después de con Obama. Pero Trump empezó con toda su retórica de hay más gente y hay regresó más a caravanas. los 20 y regresó a... Vienen los criminales y nos están mandando piratas y tejones disfrazados de mexicanos. Y loros y... Loros terroristas. con bigote. Sí, loros terroristas. Sí. Viene Los loros son árabes de origen. Viene Stalin Viene, cantando en mariachi. ¡Viva Rusia, México! Aparte estaba bien cabrón cuando cruzaba un comunista, porque en realidad cruzaba un comunista dentro de un comunista dentro de un comunista y se hacía un cagadero. Entonces, toda la política por la que se le ha criticado un chingo a Trump. That's a Russian nesting joke. Wow. Todo por lo que se le ha criticado a Trump es porque, o sea, el güey está haciendo prácticamente lo mismo que hacía Obama, pero Obama lo hacía fuera del ojo público. Sí. Trump nada más dijo, a mí me vale verga. Sí, Yo Trump sí que está orgulloso de esta Sí. política. Y las políticas de Trump están inspiradas en lo de Eisenhower y Obama, güey. Entonces, o sea, no es nuevo. Lo malo de Obama es porque la gente a mí me dice, tú eres de Texas y apoyas a Trump. La verdad es que no es que apoyo a Trump, es que me cagaba Obama. Sí. Y porque él es el villano de la película, que estás viendo la película y dices, pero él es el malo. Pero todo el mundo piensa que es el bueno. No, pero él es el malo. Y así fue. Porque también fue de los que... O sea, es que como hay cosas bien, bien raras de... Ya cuando te pones a ver lo que han hecho otros presidentes. O sea, por eso yo digo que no es un pedo de ideología política. Y por eso yo en lo personal no soy de las personas que vota por un partido. Ajá.
Porque, pues, o sea, a veces el partido cambia. Es que hay gente mala dentro de todo grupo. Entonces, porque también Obama fue el güey que ordenó más bombardeos con dron en toda la historia. Él era el malo de la película, pero que todo el mundo pensaba que era bueno. No, tienes que explicar. Eso pasó en todo el mundo. Todo el mundo estábamos hartos del que estaba. Y votamos desde cosas como el municipio de Juárez, güey. Sí, claro. Dijimos, estamos hasta la madre de esto. Y votamos por la cosa diferente. Y resultó que en todo el mundo la cosa diferente fue peor. Y actualmente siguen existiendo centros de detención. Ahora son manejados por empresas privadas y le responden a ICE. Que ICE es la agencia de ICE, Immigration Customs Enforcement. Son los... Sí, ya enforcean. Enforcean. Es la policía. La policía. Ajá. Hay numerosos reportajes sobre abuso sexual, negligencia médica y maltrato. Acaba de salir lo de que estaban... A eso voy. Ajá. El 10 de abril del 2020 fue reportado un incidente en el centro Otay Mesa. Los detenidos fueron rociados con gas pimienta después de negarse a firmar un documento en el que la compañía que maneja el centro se deslindaba de toda responsabilidad si el detenido contrae COVID. Y tenían que firmar este documento para que les dieran un cubrebocas. Fuck. Los detenidos también dicen que a los infectados solo los tratan con Tylenol. Lo único peor de que el gobierno se encargue de todo es que se encargue de todo, pero con un fin capitalista. Sí, exacto. Cuando subcontratan agencias... Como... Es lo mismo que pasa en las prisiones, ¿no? Es lo que iba a decir exactamente. Como todo el sistema de prisiones en Estados Unidos que son por ganancia. Por ganancia, son negocios. Entonces, pues un negocio. Entonces necesito prisioneros para que mi negocio... Necesito prisioneros y necesito hacer el costo más bajo. Y si caben dos en una cama, pues caben dos en una cama. El 14 de septiembre del 2020 salió a la luz un reporte hecho por una organización llamada Project South. Cito: falta de atención médica, prácticas laborales inseguras y ausencia de protección adecuada contra el COVID-19 tanto para los inmigrantes detenidos como para los empleados. Además, esta denuncia también enciende focos rojos con respecto a la tasa de realización de histerectomías en mujeres inmigrantes bajo la custodia de ICE. ¿Quién hacía eso? Eugenesia, le dicen. Algo así. Mengele. Joseph Jumping Joe Mengele. Y pues esa fue la historia de la operación Wetback. La operación Espaldas Mojadas. Pero digo, cuando ya estaba preparando el guión me cayó el 20 así, güey, pues conocemos a Sam, que Sam tanto es México-americano y él ha trabajado con gente que está en esta situación. Incluso pues, o sea, nos platica de su familia y así, o sea. Sí, y toda nuestra familia, ¿no? Sí, mi abuelito fue bracero en Oregon. Sí, el papá de mi mamá. Mi abuelo, un tío bisabuelo, era cruzaba el pisto, whisky, que era de Capone, o sea, en la prohibición. O sea, que sí trabajaba para la mafia. Sí. ¿Sí? Traía perico. No, era puro whisky. El perico sí era legal. Remojaba loros en whisky y se los llevaba. ¡Vámonos! Pero luego mi abuelo ayudaba, o sea, como era menor de edad y no le podía hacer nada a la policía porque era menor de edad, cruzaba aquí el río Bravo. Había una isleta que se llamaba... ¿Isleta? Yeah. Sí, o sea, era una isla en medio del río y ahí cruzaban, era no man's land, o sea, que era en medio, no era ni de México ni de Estados Unidos, y ahí se hacían todos los cambios y ahí iba y ahí se vendía el alcohol, o sea, y eso era, imagínate, en esos tiempos era como ahorita agarrar a alguien cruzando 2 toneladas de heroína o algo. Metanfetamina. Porque nosotros decidimos qué está bien y qué está mal como sociedad. Sí. Y esta combinación de cómo como seres humanos siempre buscamos ayudarnos y arriba es los que están chingando, viendo cómo hacer dinero y así. Ha existido siempre, güey. Yo trabajo en construcción toda mi vida y algo que yo pienso que deberían hacer, yo pienso que deben abrir la frontera y si tú quieres trabajar en Estados Unidos con permiso está bien. Sí, a nivel capitalista. O sea, tú puedes agarrar un trabajo en cualquier empresa que te ocupe. Y te dan una visa de 3 años para trabajar. Pero si la riegas, si te agarran manejando tomados, si te agarran... Sí, exacto. O sea, cumplir... O sea, sí. Porque estás invitado a cumplir país, las reglas. ¿no? Sí, por ejemplo, yo vengo a México y yo respeto a la autoridad de México. Y yo respeto todas las reglas de México. Porque no es... Te respeto por eso, porque yo tengo toda mi vida viviendo aquí y todavía no comprendo bien las reglas de México. No, pero pues el alto sí lo respeto. Sí. Si hay un alto yo me detengo y hasta se burlan de mí algunas personas. Y dicen, güey, pues ¿cómo
Yo no entiendo eso. Yo siempre hago los saltos en cualquier lugar. Yo hago los saltos. Pero en México es así como que... Es decencia, güey, también. Pero yo pienso que deberían... Porque si hay necesidad. Hay necesidad tanto para el mexicano que quiere trabajar en Estados Unidos y quiere mejorar su vida, como para nosotros, los que estamos allá contratando gente para poder lograr los trabajos. Y la verdad es que el mexicano chambea. Claro. No anda pidiendo su pumpkin spice para su latte ahí. No, de hecho... ¡Pumpkin spice! De hecho, yo pues, ya llevo como 10 años en la comedia, en el stand-up. Y cuando yo llegué aquí a los estudios que estaba Leina, yo dije... No mames, estos vatos sí chambean. Yo soy de aquí. Y ya me vine para acá a trabajar porque dije... Tengo 8 años lidiando con... 7 años lidiando con gente acá que no quiere trabajar, que... armábamos un show y yo tenía que armar todo el escenario solo. Imagínate, güey. O sea, tan cabrón está el pedo que un gringo si no trabajar acá mejor. Yo me vine para acá porque ustedes... Yo los veía chambear y dije... Yo de aquí soy. Yo soy chambeador también. Yo soy de allá. Y dije, yo quiero chambear. Es que creo que de eso se trata a final de cuentas. Hay gente que quiere chambear. Lo único que necesita es la oportunidad. Sí. En México tenemos el gran problema que pagan para la chingada. ¿Sí? Que también en México tenemos el gran problema que lo mencioné nada más así de pasada. Pero prácticamente todo el pedo que pasó aquí en la frontera está pasando en nuestras fronteras al sur. Y está igual o peor de culero. Y entonces, ahora estamos Ajá. Sí, ahora estamos haciendo lo que nos quejamos. Lo estamos haciendo al sur. Pues ahí estaba la gente que me dijo, llévate estos a Guatemala. Ya sí, a nosotros nos tocó vivirlo. Nos tocó ver aquí a la gente que venía pidiendo asilo, quedarse a dormir en los parques. Sí, yo regalando, o sea, llegaba gente ahí a la casa que no sé cómo llegó, estaban bien lejos. Sí, a darles atún, comida, lo que tuviéramos, dinero y estaban... O sea, decían, es que me vienen de allá. Le dije... Perdón, qué feo que está pasando esto. No es posible que nuestro país está haciendo estas cosas mientras todo está de la fregada en trabajos. Los mínimos están horribles. Hay más impuestos y más impuestos. Nada que cree trabajo. Entonces, obviamente, la gente va a buscar un mejor lugar. Sí. De hecho... Y eso no es ilegal. Y eso no debe ser criminalizado jamás. No. Se debe facilitar. Debería sí, exacto. Pero condicionalmente. Exacto. O sea, tú vienes a mi país, trabajas 3 años. Si te portas bien, entonces puedes meter solicitud para quedarte si quieres. Puedes traer a tu familia. Mientras que no estés... Mientras estés pagando tus impuestos, aportando a la sociedad, aportando en algo que se necesita para seguir funcionando. Claro. Porque todos los países del mundo necesitan lo mismo. Agricultura, ingeniería... quien ponga el piso... Pues hasta cierto punto es lo que quería lograr la Unión Europea, ¿no? Sí. Pero pues también ahí hubo pedos. En fin. Upsis. Pues Sam, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Dónde te encuentra la gente? Me pueden encontrar en mis redes sociales como tu amigo Sam. También en YouTube estoy como tu amigo Sam. El podcast que tenemos nosotros, que tengo yo, se llama Está Cagado Podcast. Sale los viernes en español y los martes en inglés. Los martes en inglés y los viernes en español. Y ahí hemos andado de ahí episodios. No, está chido. Y mucha gente leo las... Porque yo no hago las reacciones, o sea, no... Pero yo leo los comentarios y hay gente que dice, no, ni habla bien español. Y hay otra gente que dice, lo habla muy bien. Y luego hay gente que dice, debería investigar más. Y yo digo... Es para que lo leas cuando estés cagando, güey. O sea... para que tengas algo que platicar en la próxima fiesta. Es todo. Yo aún así le invierto como 3 horas a un episodio. O sea, fácil. Fácil 3 horas. Es que sí, luego a veces también uno no se da cuenta de todo el trabajo que requiere crear hasta esto. O sea, está... No, sí, está... Mis respetos a ustedes. Yo no sé cómo le hacen. Yo me siento a escribir un podcast y cuando menos pienso ya me metí 3 horas. Y luego todavía hay gente que dice, se te olvidó mencionar esto, se te olvidó mencionar lo otro. Y digo, eso siempre va a pasar. Nada más. Y aparte me dice, porque soy medio perfeccionista como en mi negocio, y luego digo, se me olvidó. Y luego ya pienso, no mames, estás cagando, güey. Estás cagando. 15 minutos. Es para que lo disfruten, se pasen unos 15 minutos. Y que de ahí luego tú te vayas a investigar. Y pues también estás... las redes son @estacagadopodcast. Sí, Está Cagado Está Podcast. en todos lados. Sí, en Spotify, Anchor, iTunes, en todas las plataformas digitales. Sí. Digo, yo sé porque yo soy el que lo sube. Sí. Sí, la gente me dice, ¿y esto? Y yo, hablen con Lolo. Y recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me pueden seguir como @ninguneduardo. Me encuentran como el Batiablo.
Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a seguirla repitiendo cada 100 años, cada 50 años. 50 años, otra y otra vez, güey. Están condenados a ser deportados.